Bienvenido a Contribu. El complemento carta-aporte es un cambio profundo y complejo. El propósito de este video es ayudar a comprenderlo y conocer las herramientas de consulta para facilitar su implementación. Antecedentes y propósito. El CFDI de tipo ingreso. El primer cambio importante fue la implementación del CFDI de tipo ingreso, que permitió el control de la facturación y evitar la expedición de facturas apócrifas. El CFDI de tipo traslado permitió el control de lo que se transporta en territorio nacional y su legalidad. El complemento carta-aporte está fundamentado en el artículo 74 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. Aquí tenemos una copia del artículo 74 que nos dice: los autotransportistas deberán emitir por cada embarque una carta de porte debidamente documentada, que deberá contener, además de los requisitos fiscales y de las disposiciones aplicables contenidas en el presente reglamento, como mínimo lo siguiente: denominación social o nombre del autotransportista y del expedidor y sus domicilios, nombre y domicilio del destinatario, designación de la mercancía con expresión de su calidad genérica, peso y marcas o signos exteriores de los bultos o embalaje en que se contengan y, en su caso, el valor declarado de los mismos, precio del transporte y de cualquier otro cobro derivado del mismo, fecha en que se efectúa la expedición, lugar de recepción de la mercancía por el autotransportista y lugar y fecha o plazo en que habrá de hacerse la entrega al destinatario. Diferentes escenarios de complemento carta-aporte. Tenemos los contribuyentes, lo que va a ser transporte local hasta 30 kilómetros de tramo federal y a lo que corresponde al tramo federal en cualquiera de sus modalidades. Tenemos quien es el prestador de servicios. Le corresponde generar un CFDI de tipo ingreso por el servicio que está prestando. Y cuando hablamos de transporte local, hasta 30 kilómetros de tramo federal, no requiere un complemento carta-aporte. Pero si son transporte de hidrocarburos y petrolíferos, sí requiere complemento de hidrocarburos y petrolíferos. Hay que ver las excepciones, que más adelante las veremos. En lo que corresponde al transporte federal, es el CFDI de tipo ingreso que ampara el servicio. Aquí sí es complemento carta-aporte. En el caso de hidrocarburos, su complemento, y en el caso de comercio exterior también hay un complemento. De los propietarios, poseedores, tenedores, agentes de transporte o intermediarios. Transporte local hasta 30 kilómetros de tramo federal. Se genera un CFDI de tipo traslado con lo que ampara la propiedad de lo que está transportando, que son los dueños de esa mercancía o bienes o valores, etc. No requiere complemento carta-aporte si es un transporte local y hasta un tramo de 30 kilómetros de tramo federal. En el caso de hidrocarburos, si requiere el complemento, hay que ver las excepciones y las características del transporte, que más adelante lo veremos. En el caso federal es igual, el CFDI de tipo traslado, complemento carta-aporte y los complementos de hidrocarburos en su caso y de comercio exterior en su caso. Este es un breve resumen de todo lo que vamos a ver más adelante, que esperamos que les sea de utilidad. Mostraremos en primer término cómo en nuestra aplicación Contribu están las correlaciones a la información más relevante y posteriormente explicaremos cada una de las 12 reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Revisión de nuestra aplicación Contribu, donde están las correlaciones a la información más relevante. Nuestra aplicación Contribu funciona para teléfono móvil y también tenemos la versión para escritorio. Aquí vamos a encontrar la compilación fiscal
donde van a poder consultar las diferentes reglas, reglamentos, todo actualizado, y tenemos una biblioteca para consulta de años anteriores. En la portada tenemos el complemento carta aporte con un resumen de todo el tema. En las correlaciones hacemos correlación a cada una de las reglas y tenemos también correlación a toda esta información, que es lo que queremos mostrarles. Por ejemplo, vamos a revisar el complemento carta aporte, que es una información que el SAT nos proporciona y es sumamente importante. Aquí, por ejemplo, tenemos catálogos. Es la consulta de claves y descripciones de los catálogos a utilizar en el llenado de la factura. Tenemos todos los instructivos correspondientes y una sección de preguntas frecuentes que es muy importante y la vamos a ver en un momento más. Está la información del estándar de carta aporte y mucho más. La recomendamos ampliamente. Vamos a entrar a ver los instructivos. Tenemos el de autotransporte. Aquí lo tenemos con toda la información correspondiente. El marítimo, aquí está, con toda la información. El aéreo, igualmente. Y el ferroviario, aquí están. Esto lo pueden descargar, estos PDFs. Vamos a mostrar la guía de llenado del complemento de comercio exterior. Aquí se encuentra, igual con toda su información. Vamos a mostrar la guía de llenado del complemento de hidrocarburos y petrolíferos. Lo que hace aquí la aplicación es que nos genera una descarga del PDF y aquí lo podemos consultar. Igualmente en todo su detalle. Muy bien, vamos a pasar a ver esta sección de preguntas frecuentes. Como comentábamos, es de suma importancia, muy completa, son muchísimas preguntas, muchas páginas, que vale la pena revisarlas detenidamente, que nos va a aclarar muchas dudas. Vamos a pasar a ver aquí la longitud de la Red Federal de Carreteras. Aquí tenemos toda la información. Esto va a ser importante para la consulta de los tramos de carretera federal. Tenemos la NOM 012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que nos va a permitir consultar los detalles o el detalle de las características de un vehículo C2. Aquí está, tenemos el número de ejes, número de llantas y nos da una muy buena idea de qué estamos hablando. Muy bien, vamos a pasar, tenemos las reglas de comercio exterior, una correlación a las reglas generales de comercio exterior. Aquí nos abre el diario oficial de la fecha 24 de diciembre de 2021, donde vamos a poder consultar la regla que nos va a ocupar. Muy bien, vamos a pasar a ver que tenemos la ley aduanera. Aquí se encuentra para efecto de consulta. Vamos a ver la ley de caminos, puentes y autotransporte federal. Aquí está. Tenemos el reglamento también. Aquí lo tenemos. Y con toda esta información, lo que pretendemos es facilitarles su investigación y su consulta sobre este tema. Ahora vamos a pasar a la revisión detallada de las 12 reglas del complemento carta aporte. Revisión de las 12 reglas en la sección 277 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, cuyo tema es de la expedición de CFDI con complemento carta aporte. Muy bien, aquí nos encontramos para revisar las reglas.
Vamos a iniciar con la de los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga general y especializada que circulen por vía terrestre, férrea, marítima o aérea. Tenemos la regla 2771, cuyo título es CFDI de tipo ingreso, muy importante, de tipo ingreso con el que se acredita el transporte de mercancías. De los sujetos que dan servicio de transporte. Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga general y especializada que circulen por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, así como los que presten el servicio de paquetería y mensajería, de grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, así como de traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancías. Esto va a implicar CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte. Deben expedir un CFDI de tipo ingreso con los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, al que deben incorporar el complemento carta aporte, que para tales efectos se publique en el portal del SAT. El referido CFDI y su complemento amparan la prestación de estos servicios y acreditan el transporte y la legal tenencia de los bienes o mercancías con su representación impresa en papel o en formato digital. Bienes y mercancías de procedencia extranjera, que se menciona en la regla 2771, el transportista podrá acreditar la legal estancia y o tenencia de los bienes y mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional con el CFDI de tipo ingreso, al que se le incorpora el complemento carta aporte, siempre que en dicho comprobante se registre el número del pedimento de importación. Muy importante el número del pedimento de importación. Hidrocarburos y petrolíferos. Para los efectos de la presente regla, en ningún caso se puede amparar el transporte o distribución de los hidrocarburos y petrolíferos señalados en la regla 2611 sin que se acompañe la representación impresa en papel o en formato digital de los CFDI de tipo ingreso a los que se incorporen el complemento carta aporte y el complemento hidrocarburos y petrolíferos a que se refiere la regla 27141. Ya vimos anteriormente esta guía de llenado del complemento para los contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos a que se refiere la regla. Es el complemento de hidrocarburos y petrolíferos. El instructivo de llenado. Los contribuyentes a que se refiere la presente regla deben expedir el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte de acuerdo con el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte y al efecto publica el SAT en su portal. También ya vimos anteriormente cuáles son estos instructivos y cómo los pueden obtener. Obligación de proporcionar la información. Quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías en territorio nacional está obligado a proporcionar al transportista con exactitud los datos necesarios para la identificación de los bienes o mercancías que se trasladen, de conformidad con lo previsto en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte, que al efecto publica el SAT en su portal, a fin de que el transportista expida el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte que ampare la operación que, en su caso, sea objeto de la deducción o el acreditamiento correspondiente por el servicio prestado. Esto es muy importante, si no, no van a ser deducibles y no se van a poder acreditar los impuestos. Responsabilidad solidaria.
En caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías, sin contar con el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte, o bien el referido complemento no cumpla con lo establecido en el estándar del complemento carta aporte y el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte, tanto quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías como quien lo preste serán responsables ante la autoridad competente cuando ésta detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento carta aporte. Y aquí la importancia de revisar con profundidad todos los detalles para que todo se cumpla conforme a esta regla 2771. Ahora vamos a ver lo referente a los propietarios, poseedores, tenedores, agentes de transporte o intermediarios. Esto lo encontramos en la regla 2772, cuyo título es CFDI, con el que los propietarios, poseedores, tenedores, agentes de transporte o intermediarios pueden acreditar el traslado de bienes o mercancías. De los sujetos que trasladan sus mercancías o bienes. Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos, esto es muy importante, que formen parte de sus activos, podrán acreditar el transporte de los mismos cuando se trasladen con sus propios medios, inclusive grúas de arrastre y vehículos de traslado de fondos y valores, en territorio nacional por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, mediante la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI de tipo traslado expedido por ellos mismos. Aquí ya viene la figura del CFDI de tipo traslado. Muy, muy importante tener en cuenta este tipo de CFDI traslado. Al que deberán incorporar el complemento carta aporte, que para tales efectos se publique en el portal del SAT. En dicho CFDI deberán consignar como valor 0. Muy importante, en traslado se consigna el valor 0. Su clave en el Registro Federal de Contribuyentes como emisor y receptor de este comprobante, así como la clave de producto y servicio que se indique en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte que al efecto se publique en el citado portal. Aquí necesitamos el complemento, el CFDI, perdón, de traslado, complemento carta aporte y nuevamente los instructivos que ya vimos con anterioridad. De los intermediarios o agentes de transporte. Tratándose de los intermediarios o agentes de transporte que presten el servicio de logística para el traslado de los bienes o mercancías o tengan mandato para actuar por cuenta del cliente, deberán expedir un CFDI de tipo traslado, muy importante, al que incorporen el complemento carta aporte y usar su representación impresa en papel o en formato digital para acreditar el transporte de dichos bienes o mercancías, siempre que el traslado lo realicen por medios propios, cumpliendo con lo señalado en el párrafo anterior. Muy importante esto, que siempre el traslado lo realicen por medios propios. De los intermediarios o agentes de transporte. Para los efectos de la presente regla, en ningún caso se puede amparar el transporte o distribución de los hidrocarburos y petrolíferos señalados en la regla 2611 sin que se acompañe la representación impresa en papel o en formato digital de los CFDI de tipo traslado a los que se incorpora el complemento carta aporte, así como el complemento hidrocarburos y petrolíferos a que se refiere la regla 27141. Aquí lo tenemos, va a ser el CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte y se incorpora el complemento hidrocarburos y petrolíferos. Ahí están las guías de llenado.
Del traslado de bienes y mercancía de procedencia extranjera. Para acreditar la legal estancia y o tenencia de los bienes y mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional, los sujetos a que se refiere la presente regla podrán cumplir con dicha obligación con el CFDI de tipo traslado, al que se le incorpore el complemento carta-porte, siempre que en dicho comprobante se registre el número de pedimento de importación. Muy importante que se registre el número de pedimento de importación. Ahora hablaremos del traslado local de bienes o mercancías. La regla 2773 nos habla del traslado local de bienes o mercancías. De los sujetos que dan servicio local. Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y la regla 2771, los contribuyentes que presten el servicio de autotransporte terrestre de carga general y especializada, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán acreditar el transporte de los bienes o mercancías mediante la representación impresa, en papel o en formato digital, del CFDI de tipo ingreso, que contenga los requisitos establecidos en el artículo 29A del CFF. Aquí lo tenemos, el CFDI de tipo ingreso, y hay que consultar las rutas y los tramos de jurisdicción federal. En el que registren la clave de producto y servicio de acuerdo con el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta-porte, que al efecto publique el SAT en su portal, sin complemento carta-porte. Es decir, como es un traslado, un transporte local, se hace el CFDI de tipo ingreso y no requiere un complemento carta-porte. Recomendamos consultar el instructivo de llenado. De los propietarios, poseedores o tenedores con transporte local. Los propietarios, poseedores o tenedores a que se refiere la regla 2772, que transporten mercancías o bienes que formen parte de sus activos, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán acreditar dicho transporte mediante la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI de tipo traslado, que contenga los requisitos establecidos en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en el que registren las claves de producto que correspondan con el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta-porte, que al efecto publique el SAT en su portal, sin complemento carta-porte. Entonces, como son activos propios, se requiere un CFDI de tipo traslado sin complemento carta-porte y se tiene que verificar los tramos de jurisdicción federal y recomendamos desde luego revisar detenidamente el instructivo. De la certeza de no transitar en tramo de jurisdicción federal. Lo dispuesto en esta regla será aplicable para los contribuyentes y transportistas que tengan la plena certeza de que no transitarán por algún tramo de jurisdicción federal que los obligue a la expedición del CFDI con complemento carta-porte a que se refieren las reglas 2771 y 2772. En caso de que por cualquier causa se transite por algún tramo de jurisdicción federal, los contribuyentes a que se refiere esta regla deberán emitir los CFDI que corresponda conforme a las reglas 2771 y 2772. Aquí lo tenemos, o es CFDI de ingreso o es CFDI de traslado sin complemento carta-porte. Pero en el caso de que se trasladen en tramos de jurisdicción federal, se deben aplicar lo referente a la 2771 y 2772. Ahora vamos a ver de la prestación de servicios de paquetería o mensajería. Esto se encuentra en la regla 2774, cuyo título es Emisión de CFDI
con complemento carta aporte en la prestación de servicios de paquetería o mensajería. CFDI tipo ingreso sin complemento carta aporte. Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, aquellos contribuyentes que presten el servicio de paquetería o mensajería podrán emitir un CFDI de tipo ingreso sin complemento carta aporte, con los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, registrando los nodos concepto que sean necesarios para relacionar los números de guía de todos los paquetes amparados en dicho CFDI por la totalidad del servicio, y además se aplicará lo siguiente. Aquí tenemos que es un CFDI de tipo ingreso y no requiere el complemento carta aporte. Fracción primera. Por lo que respecta a la primera milla de la cadena de servicio, cuando se tenga la plena certeza de que no transitará por algún tramo de jurisdicción federal, los contribuyentes a que se refiere esta regla podrán emitir un CFDI de tipo traslado sin complemento carta aporte, el cual deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, registrando la clave de producto y servicio que se indique en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte, que al efecto publica el SAT en su portal, así como los nodos concepto que sean necesarios para relacionar la totalidad de los números de guía de los paquetes amparados en dichos CFDI. Aquí volvemos al punto, la certeza de que no se transitará por algún tramo de jurisdicción federal. Hay que checar muy bien el instructivo, ya que en su caso sí tendrán que llenar la carta aporte. Emitir un CFDI de tipo traslado sin complemento carta aporte, registrando la clave de producto y servicio. Todo esto es importantísimo verificarlo en el instructivo de llenado. Cuando están prestando los servicios de paquetería o mensajería, desde luego que generan el CFDI de ingreso. CFDI tipo traslado con complemento carta aporte. Fracción segunda. En la etapa intermedia del servicio se deberá emitir un CFDI de tipo traslado al que se le incorpore el complemento carta aporte. Aquí es muy importante. En la etapa intermedia del servicio sí incluye el complemento carta aporte. Por cada tramo que implique un cambio de medio o modo de transporte, registrando los números de guía de los paquetes que se transportan. Dichos números de guía deberán estar relacionados en el CFDI de tipo ingreso que ampara el servicio prestado. Es muy importante revisar el instructivo de llenado. En la fracción tercera, tratándose de la última milla del servicio donde el paquete se entrega al destinatario final, cuando se tenga la certeza de que no transitará por algún tramo de jurisdicción federal, se podrá amparar el transporte con un CFDI de tipo traslado sin complemento carta aporte, que debe contener los requisitos establecidos en el artículo 29 del CFF, registrando la clave de producto y servicio que se indique en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte, que al efecto publica el SAT en su portal, así como tantos nodos concepto como sean necesarios para relacionar todos los números de guía de los paquetes amparados en dichos CFDI. CFDI tipo traslado con complemento carta aporte. Para los efectos de las fracciones primera y tercera anteriores, en caso de que se transite por algún tramo de jurisdicción federal, los contribuyentes a que se refiere esta regla deberán emitir un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte.
Del traslado exclusivo de mensajes o sobres sin valor comercial. Tratándose del traslado exclusivo de mensajes o sobres sin valor comercial para ser entregados de manera masiva a múltiples destinatarios, se deberá emitir un CFDI de tipo traslado sin complemento carta-aporte por cada servicio de traslado, registrando la cantidad total de cajas, bolsas o sacas, así como la cantidad total estimada de mensajes o sobres contenida en el conjunto de cajas, bolsas o sacas que se trasladen. Del traslado exclusivo de mensajes o sobres sin valor comercial. Para los efectos del párrafo anterior, se considera traslado exclusivo de mensajes o sobres sin valor comercial cuando estos sean transportados en un vehículo que no traslade otro tipo de paquetes. Asimismo, se consideran mensajes o sobres sin valor comercial los correspondientes a estados de cuenta de servicios públicos, entidades del sector financiero, de servicios de telefonía, televisión, por cable, promocionales, publicidad, documentos de cobranza, entre otros documentos de similares características que carezcan de valor comercial. CFDI tipo ingreso a cada cliente por el servicio. Tratándose de aquellos traslados en donde el vehículo, además de mensajes o sobres sin valor comercial, traslade otro tipo de paquetes, estará a lo siguiente. Se deberá emitir un CFDI de tipo ingreso a cada cliente por el servicio prestado, para lo cual deberá indicar la cantidad total de cajas, bolsas o sacas y la cantidad total de mensajes o sobres sin valor comercial que componen el servicio amparado. En caso de estar obligado a incorporar al CFDI que corresponda al complemento carta-aporte, deberá señalar en dicho complemento la cantidad total de cajas, bolsas o sacas y el número estimado de mensajes o sobres sin valor comercial que se traslada. Cuando no se esté obligado a incorporar al CFDI que corresponda al complemento carta-aporte, además de portar el CFDI a que se refieren las fracciones 1 o primera o tercera del primer párrafo de esta regla, según se trate, deberá emitir el CFDI de tipo traslado sin complemento carta-aporte que corresponda, registrando la cantidad total de cajas, bolsas o sacas, así como la cantidad total estimada de mensajes o sobres contenida en el conjunto de cajas, bolsas o sacas que se trasladen. Muy importante revisar el instructivo de llenado del CFDI en autotransporte para revisar cada uno de los detalles en este caso específico. De los dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo. Las personas físicas y morales, así como los coordinados dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, que tributen en los términos del título segundo, capítulo séptimo o título cuarto, capítulo segundo, sección primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que presten el servicio de paquetería estarán a lo dispuesto en la presente regla. De la obligación del transportista contratado. Cuando en términos de las disposiciones de la materia los contribuyentes a que se refiere esta regla contraten un servicio de transporte autorizado para el traslado de los paquetes, el transportista contratado deberá acreditar dicho traslado con la representación impresa en papel o en formato digital de un CFDI de tipo ingreso con complemento carta-aporte, que para tales efectos se publique en el portal del SAT. Volvemos otra vez a la importancia de revisar el instructivo. Ahora veremos lo referente a la prestación de servicios de traslado de fondos y valores a nivel local. La regla 2775, cuyo nombre es emisión de CFDI con complemento carta-aporte en la prestación de servicios de traslado de fondos y valores a nivel local, nos explica todo lo referente al tema.
CFDI tipo ingreso sin complemento, carta aporte. Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y la regla 2771, las personas que presten el servicio de traslado de fondos y valores, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán emitir un CFDI de tipo ingreso, que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29A del CFF, en el que registren la clave del servicio correspondiente de acuerdo con el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte, que al efecto publique el SAT en su portal sin complemento carta aporte. Aquí lo tenemos. Otra vez es muy importante la jurisdicción federal, el tramo de jurisdicción federal y si así es, sin complemento carta aporte. Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes podrán amparar el traslado de fondos y valores con la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI tipo traslado sin complemento carta aporte, siempre que en dicho comprobante se relacione el CFDI de tipo ingreso emitido por la prestación del servicio, a que se refiere el párrafo anterior. Entonces tenemos el CFDI de ingreso, pueden hacer el CFDI de traslado sin complemento, carta aporte, y verificando las rutas del traslado que no sean en la parte federal. Lo dispuesto en esta regla aplicará siempre que el contribuyente tenga la certeza, como ya lo comentábamos, de que no transitará por algún tramo de jurisdicción federal, que lo obligue a la expedición de CFDI con complemento carta aporte, a que hace referencia en la regla 2771. En caso de que por cualquier causa se transite por algún tramo de jurisdicción federal, los contribuyentes a que se refiere esta regla deberán emitir el CFDI que corresponda conforme a la regla 2771. Ahora trataremos de la prestación de servicios de grúas, servicios auxiliares de arrastre y salvamento a nivel local. La regla 2776, cuyo título es Emisión de CFDI con complemento carta aporte en la prestación de servicios de grúas, servicios auxiliares de arrastre y salvamento a nivel local, nos habla de este tema. CFDI tipo ingreso sin complemento carta aporte. Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y la regla 2771, quienes presten el servicio de grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos que transporten bienes, sin que el servicio implique el transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán emitir un CFDI de tipo ingreso sin complemento carta aporte, el cual debe contener los requisitos establecidos en el artículo 29. Aquí lo tienen ustedes, un CFDI de tipo ingreso sin complemento carta aporte. Otra vez, el tramo de jurisdicción federal es muy importante. Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes podrán amparar el traslado de bienes con la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI de tipo traslado sin complemento carta aporte, siempre que en dicho comprobante se relacione el CFDI de tipo ingreso emitido por la prestación del servicio. Lo dispuesto en esta regla se podrá aplicar siempre que el contribuyente tenga la certeza de que no transitará por algún tramo de jurisdicción federal, que lo obligue a la expedición del CFDI con complemento carta aporte, a que hace referencia la regla 2771. En caso de que por cualquier causa se transite
por algún tramo de jurisdicción federal, los contribuyentes deberán emitir el CFDI que corresponda conforme a la regla 277U. Ahora veremos lo referente a la prestación de servicios de transporte o distribución de hidrocarburos o petrolíferos a nivel local. La regla 2777, cuyo título es emisión de CFDI con complemento carta aporte en la prestación de servicios de transporte o distribución de hidrocarburos o petrolíferos a nivel local, nos hablan sobre este tema. CFDI tipo traslado con complemento carta aporte y complemento hidrocarburos y petrolíferos. Tratándose de los sujetos a que se refiere la regla 2612, que realicen el traslado de hidrocarburos o petrolíferos por medios propios y distintos a ducto, en los términos del artículo 4, fracción 11ª de la Ley de Hidrocarburos, o al amparo de un permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, deberán emitir un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte, al que deberán incorporar el complemento hidrocarburos y petrolíferos a que se refiere la regla 27141. Aquí lo tenemos. Tenemos el CFDI de traslado, el complemento carta aporte, el complemento de hidrocarburos y petrolíferos. Tenemos las rutas para determinar el tramo de jurisdicción federal y hay que consultar los instructivos tanto de autotransporte como de hidrocarburos y petrolíferos, que ya los vimos con anterioridad. CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte y complemento hidrocarburos y petrolíferos. En caso de que se contraten los servicios de transporte o distribución de hidrocarburos o petrolíferos, el transportista o distribuidor deberá emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte, al que deberán incorporar el complemento hidrocarburos y petrolíferos a que se refiere la regla 27141. Aquí lo tenemos, en este caso es un CFDI de ingreso, complemento carta aporte y el complemento de hidrocarburos y petrolíferos. Ahora veremos lo referente a la prestación de servicios de transporte consolidado de mercancías. La regla 2778, cuyo título es emisión de CFDI con complemento carta aporte en la prestación de servicios de transporte consolidado de mercancías, nos habla sobre este tema. CFDI tipo ingreso sin complemento carta aporte. Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que presten el servicio de transporte de carga consolidada de bienes y o mercancías, siempre que las cargas sean identificadas mediante una clave o número de identificación único y estos sean registrados en los nodos concepto que sean necesarios para relacionar cada una de las cargas amparadas en el comprobante, podrán emitir por cada cliente un CFDI de tipo ingreso sin complemento carta aporte, el cual deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación por la totalidad del servicio y además se aplicará lo siguiente. Aquí lo tienen ustedes, un CFDI de tipo ingreso sin complemento carta aporte. CFDI tipo traslado sin complemento carta aporte. Fracción primera, tratándose de la primera milla del traslado de bienes y o mercancías, cuando se tenga la certeza de que no transitará por algún tramo de jurisdicción federal, los transportistas podrán emitir un CFDI de tipo traslado sin complemento carta aporte, el cual debe contener los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, registrando la clave de producto que se indique en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte, que al efecto publique el SAT en su portal, registrando los nodos concepto
que sean necesarios para registrar los números de identificación asignados a cada una de las cargas amparadas en dichos CFDI. Aquí lo tienen ustedes, el CFDI de tipo ingreso por el servicio, el de traslado sin carta aporte, y hay que verificar las rutas del tramo de jurisdicción federal. CFDI tipo traslado con complemento carta aporte. Fracción segunda, por lo que respecta a la etapa intermedia del traslado de bienes y o mercancías, los transportistas deberán emitir un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte. Por cada tramo que implique un cambio de medio o modo de transporte, que debe contener los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, registrando la clave de producto que se indique en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte, que al efecto publica el SAT en su portal, relacionando las claves o números de identificación asignados a los bienes y o mercancías, así como el folio fiscal del CFDI a que se refiere el primer párrafo de esta regla. Aquí tenemos el CFDI del ingreso por el servicio prestado, de traslado con complemento carta aporte, verificando las rutas. CFDI tipo traslado sin complemento carta aporte. Fracción tercera, en la última milla del traslado de las mercancías, cuando se tenga la certeza de que no se transitará por algún tramo de jurisdicción federal, los transportistas podrán emitir un CFDI de tipo traslado sin complemento carta aporte, el cual deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, registrando la clave de producto y servicio que se indique en el instructivo de llenado del CFDI, al que se le incorpora el complemento carta aporte, que al efecto publica el SAT en su portal, registrando los nodos concepto que sean necesarios para relacionar los números de identificación asignados a cada una de las cargas amparadas en dichos CFDI, así como el folio fiscal del CFDI a que se refiere el primer párrafo de esta regla. Se refiere al CFDI de ingreso, tenemos el CFDI de traslado sin complemento carta aporte. CFDI tipo traslado con complemento carta aporte. Para los efectos de las fracciones primera y tercera anteriores, en caso de que se transite por algún tramo de jurisdicción federal, los contribuyentes a que se refiere esta regla deberán emitir un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte. Ahora hablaremos del transporte de mercancías por transportistas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional. La regla 2779, cuyo título es Transporte de mercancías por transportistas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional, nos habla de este tema. Documentación del artículo 146 de la Ley Aduanera. Para los efectos de las reglas 2771 y 2772, las personas físicas o morales que proporcionen el servicio de transporte de carga y los propietarios de vehículos de carga residentes en el extranjero o constituidos de conformidad con las leyes extranjeras, a que se refiere la regla 245 de las reglas generales de comercio exterior, podrán amparar el transporte de bienes y o mercancías nacionales y de procedencia extranjera en territorio nacional con la documentación a que se refiere el artículo 146 de la Ley Aduanera, siempre que no cuenten con establecimiento permanente en territorio nacional. Aquí tenemos el artículo 146 de la Ley Aduanera que nos dice: la tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberán ampararse en todo tiempo con cualquiera de los siguientes documentos. Y en la fracción tercera menciona comprobante fiscal digital que deberá reunir los requisitos que señala el Código Fiscal de la Federación, o también la fracción primera, documentación aduanera que acredite su legal importación, etc.
Ustedes tienen la correlación a la ley aduanera para poderla revisar con tranquilidad. Y este mismo video le pueden dar pausa para leerlo con tranquilidad. Ahora hablaremos de la prestación de servicios de transporte de mercancías de exportación. La regla 27710, cuyo título es FDI que ampara el transporte de mercancías de exportación a través de prestadores de servicios, nos habla de este tema. Transporte de mercancías de exportación. Para los efectos de la regla 2771, las empresas residentes en territorio nacional que proporcionen el servicio de transporte internacional de carga general y especializada de bienes y o mercancías nacionales o nacionalizadas para exportación, cuando la prestación del servicio inicie en territorio nacional y concluya en el extranjero, deberán emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte, registrando la totalidad del servicio e indicando como destino final el domicilio ubicado en el extranjero y los datos del medio o modo de transporte que se utilizará para su traslado. Aquí tenemos un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte. Y están todos los instructivos, el de autotransporte, el ferroviario, el marítimo, el aéreo, para que los puedan revisar con tranquilidad. Transporte de mercancías de exportación. En caso de que se realice un cambio de modo o medio de transporte para el cruce fronterizo y el modo o medio de transporte pertenezca al mismo transportista, deberá emitir un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte, registrando los datos de dicho modo o medio de transporte, para lo cual deberá relacionar el CFDI de tipo ingreso que ampara la totalidad del servicio. Ahí los tenemos. Para los efectos de la presente regla, el CFDI que se presentará para el despacho aduanero de las mercancías, a que se refiere la regla 2412 de las reglas generales de comercio exterior, será aquel que ampare el traslado de los bienes y o mercancías en el cruce fronterizo. Aquí tenemos una copia de la regla 2412 de las reglas generales de comercio exterior y en su fracción primera, en su inciso F, nos dice el folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte, a que se refieren las reglas 2771, 2772, 27710, que es la que estamos viendo, o 27711 de la resolución miscelánea fiscal según corresponda, excepto los sujetos a que se refiere la regla 2779 de la misma resolución y las operaciones de comercio exterior que se despachen con pedimento consolidado. Ahora hablaremos del transporte de mercancías de exportación definitiva realizado por medios propios. La regla 27711, cuyo título es FDI, que ampara el transporte de mercancías de exportación definitiva realizado por medios propios, nos habla de este tema. Transporte de mercancías de exportación con medios propios. Los propietarios, poseedores o tenedores de bienes y o mercancías nacionales o nacionalizadas para realizar su exportación definitiva podrán acreditar el transporte de los mismos en territorio nacional considerando lo siguiente. Fracción primera. En caso de que dichos sujetos transporten sus bienes y o mercancías con sus propios medios, a una bodega o centro de distribución ubicada en el extranjero, podrán acreditar dicho traslado mediante la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI de tipo traslado expedido por ellos mismos, al que deberán incorporar los complementos de comercio exterior y carta aporte. Ahí lo tenemos, CFDI traslado, complemento carta aporte y complemento de comercio exterior.
Transporte de mercancías de exportación con medios propios o de terceros. En la fracción segunda nos dice, en caso de que se realice un cambio de modo o medio de transporte para el cruce fronterizo y este no pertenezca al propietario de los bienes y o mercancías, el transportista contratado deberá emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte, registrando los datos del nuevo modo o medio de transporte, relacionando el CFDI de tipo traslado a que se refiere la fracción anterior. En caso contrario, si el modo o medio de transporte que cambia para el cruce fronterizo pertenece al propietario de los bienes y o mercancías, solo debe emitir un CFDI de tipo traslado sin complemento carta aporte, relacionando el CFDI inicial. Transporte de mercancías de exportación con medios propios o de terceros. Para los efectos de la presente regla, el CFDI que se presentará para el despacho aduanero de las mercancías, a que se refiere la regla 2412 de las reglas generales de comercio exterior, será aquel que ampare el traslado de los bienes y o mercancías en el cruce fronterizo. Ahora hablaremos de los tramos de jurisdicción federal para el traslado a través de autotransporte. La regla 27712, cuyo título es Tramos de jurisdicción federal para el traslado de bienes y o mercancías a través de autotransporte, nos habla del tema. Para los efectos de las reglas 2773, 2774, 2775, 2776 y 2778, los contribuyentes que realizan el transporte de bienes y o mercancías a través, aquí dice autotransporte, pero está así dice la resolución, debería ser a través de autotransporte, mediante vehículos ligeros de carga con características menores de un camión C2, de conformidad con la NOM 012-SCT-2-2017, o la que la sustituya y no exceda los pesos y dimensiones de dicho vehículo, se entenderá que no transitan por tramos de jurisdicción federal, a que se refiere la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento, siempre que en su trayecto la longitud del tramo federal que se pretende utilizar no exceda de 30 kilómetros. Aquí tenemos una copia que en la correlación ustedes pueden tener acceso de la norma oficial donde establece las características del C2, número de ejes, número de llantas. Y esto pues nos da una idea del tipo de transporte. De los tramos de jurisdicción federal. En caso de que los vehículos ligeros de carga transporten remolques sin que excedan los pesos y dimensiones del camión tipo C2 de conformidad con la NOM 012 SCT-2-2017, les resulta aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior. Aquí lo tenemos. De los tramos de jurisdicción federal. Lo previsto en el primer párrafo de la presente regla no resulta aplicable para los transportistas a que se refieren las reglas 277, 2779, 27710 y 27711, así como la regla 243 de las reglas generales de comercio exterior. Agradecemos el tiempo que nos dedicaron y con gusto recibiremos sus comentarios al correo contacto@digitalearningmx.com.